Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Leales y Traidores, en que vamos a tener la opinión de la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Gracias, Ernesto. Siempre un placer estar contigo y con todos los youtubidentes. Excelente. El día de hoy tenemos un tema tan bien complejo como el pasado, que estuvimos tocando varios puntos que es difícil conectar, pero queremos, maestra, que nos platique cuál es su opinión, porque aparentemente otra vez, a pesar de que ya se había desinflado la posible guerra en Ucrania, parece que otra vez hay amagos, pero da la apariencia de que hay otras cosas pasando mismo Estados Unidos, ¿no? Problemas de protestas, problemas incluso con el transporte, con los transportistas y cosas que empiezan a pasar, por ejemplo, en México. Aparentemente hubo una infiltración de agentes sin autorizar por parte del gobierno mexicano, de autorización de agentes extranjeros de parte de Estados Unidos en Cancún por el asesinato de dos personas en el centro turístico de Xcaret. Y esto pareciera que está pasando un poquito debajo del foco de atención que es Ucrania. Entonces, pareciera que se está aprovechando, o pareciera que Ucrania es a lo mejor una utilidad no tanto como para una ganancia militar, sino parece que es una ganancia de centros de atención. Y bueno, parece que hay cosas complejas debajo y pues nos gustaría, maestra, su opinión al respecto de qué está pasando realmente con lo de Ucrania, si realmente para esconder otra cosa como estos eventos y otros que hay por ahí. Adelante, maestra, por favor. Sí, Ernesto, fíjate que justamente en este momento están saliendo muchos temas, muchos fuegos por todos lados, que de repente pues la gente no puede entender, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver Ucrania con México? ¿Qué tiene que ver, no sé, el Tren Maya con China, etcétera? Muchas situaciones que se están dando en este momento que vamos a tratar de darle una cierta coherencia, ¿no? Hay un analista internacional que es un espía que se llama Daniel Stulin, quizá muchos lo conozcan porque participa en uno de los canales de izquierda mexicanos que se llama Ángel Metropolitano, que es Daniel Stulin. Él tiene un concepto muy interesante para hablar en términos no tanto de geopolítica, sino incluso de movimientos de espejos, él le llama movimientos de espejos, ¿no? Te presento una cara que refleja otra realidad mientras en el fondo yo estoy haciendo otra operación, ¿no? Estamos hablando de lo que le llaman en términos geopolíticos o más bien de servicios secretos como movimientos de falsa bandera, ¿no? O sea, que de repente encienden un fuego en una parte del mundo mientras están atendiendo un asunto más importante que quieren que quede oculto a los medios de comunicación, ¿no? En este sentido, exactamente como tú mencionas, el conflicto con Ucrania lo quieren mantener de alguna manera vivo, la administración Biden, como tú bien mencionabas. En primer lugar, porque ya habíamos mencionado en el video pasado, quien quiera puede regresar a consultarlo, que el tema de Ucrania es un tema familiar, muy importante para la familia Biden en particular, y bueno, porque también representa una forma de distraer al pueblo estadounidense con respecto a la crisis interna que vive Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Como ya mencionábamos en el video pasado, hay un problema en la cadena de suministro que no solamente se ha desatado por el mismo problema de la pandemia, sino por las decisiones no coordinadas o incluso contradictorias al interior de los países. En este caso en concreto, ya mencionábamos en Canadá y también en Estados Unidos una gran manifestación de
de los sindicatos de transportistas que estaban, sobre todo en el caso de Canadá, prácticamente paralizando al país, incluso manifestándose en la capital, Ottawa, y presionando al primer ministro de Canadá, que es Justin Trudeau, para que tomara cartas en el asunto. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, ha salido muy recientemente la noticia de que, por ejemplo, en el estado de California ha habido una serie de eventos de robos a tiendas de lujo, que ya se le conoce como el movimiento de Smash and Grab, mediante el cual una serie de grupos de personas de entre 20 hasta 80 personas entran en tiendas de lujo a robar cualquier tipo de mercancía que puedan pues cargar sobre sí mismos. Si lo llegan a pensar, recordemos un poco la crisis de las cacerolas en Argentina, el famoso Células. corralito. Ah, ujú. Nunca pensamos ver ese tipo de fenómenos donde literalmente la gente espontáneamente entraba a los negocios, que pensamos que eso solo podría pasar en un país tercermundista, de repente empieza a pasar en Estados Unidos, y no en cualquier país, en cualquier, perdón, estado del Midwest o del sur de Estados Unidos, sino estamos hablando de un estado tan importante como el estado de California, y concretamente en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Esto ha escalado a tal nivel que justamente en las últimas horas se ha reportado que este movimiento ya incluye el robo de trenes de carga, en donde principalmente se está prefiriendo los productos que vienen de Amazon, de estas cadenas de entrega por correo. Y bueno, este robo ya va en la cuenta de 90 trenes hasta ahora que han sido asaltados de la Union Pacific. Y bueno, varias compañías ya están amenazando con cerrar operaciones en el estado de California debido a toda esta serie de atracos en masa, debido a que los mismos congresistas del estado promovieron un cambio en la ley penal en donde se suavizaban las penas con respecto a las personas que se detuvieran en el caso de hurto. Es decir, que cualquier robo que fuera menor a $1,000 no iba a ser sometido a una pena de cárcel, sino que simplemente se le iba a cobrar una multa módica y no se le iba a consignar a las autoridades. Esto ha favorecido que en todo el estado, pero principalmente en el condado de California, que recordemos es el condado con más cantidad de indigentes de toda la Unión Americana, está escalando a niveles insospechados, a tal medida que varios gigantes de negocios, tales como Best Buy, UPS y Union Pacific, e incluso Amazon, están amenazando con salir del estado, ¿no? Esto se teme que pueda escalar a otros estados de la Unión Americana. Y bueno, ¿esto qué refleja? Refleja no solamente la crisis de la división o la gran diferencia entre ricos y pobres, abismal, que se está abriendo al interior de Estados Unidos, sino refleja de alguna manera la anarquía al interior también del gobierno o de la administración Biden, incluso si lo juntamos, como estábamos hablando fuera del aire, con lo que está pasando, por ejemplo, con la intervención que señalaba o que denunciaba el presidente Andrés Manuel sobre la intervención de agentes de la DEA y del FBI en territorio mexicano, mediante la cual estaba promoviendo una demanda a través de la Cancillería mexicana contra los fabricantes de armas que estaban introduciendo armas en México. Curiosamente está siendo respaldada por dos países de Centroamérica, bueno, más bien del Caribe, que son Belice y Antigua y Barbuda, que curiosamente son los dos colonias del Gran Bretaña. Como ya habíamos señalado en videos anteriores, también de alguna manera Gran Bretaña, a través de Canadá, está tratando de incursionar a este nuevo tratado del TEMEC, donde se está haciendo un bloque entre México, Estados Unidos y Canadá. Y de alguna manera, a pesar de que Gran Bretaña no fue invitada y fue rechazada debido al Brexit,
fue castigada por eso, está tratando de alguna manera de presionar por otros canales para intervenir también en este tratado, ¿no? Entonces, el hecho de que estén dando apoyo a México en estas demandas se suma a los ya 3 estados que al interior de Estados Unidos que están defendiendo esta moción y que curiosamente la mayor parte de ellos son gobernados o tienen una mayoría de gobiernos o de diputaciones al Congreso por parte del gobierno demócrata. Entonces, ¿qué es lo que está evidenciando? Por un lado, una crisis al interior de la administración Biden y una especie de anarquía dentro de la misma, del mismo, digamos, organismo de gobierno que probablemente pudiera empezar a considerar que las decisiones tomadas por el presidente Biden quizá no hayan sido las más acertadas y que están representando un costo político muy alto. Primero, en geopolítica tenemos la desastrosa retirada de las tropas de Afganistán en el verano del año pasado. Esto fue muy criticado por las fuerzas del Pentágono y por muchos de los veteranos de Estados Unidos, quienes se manifestaron como una vergüenza que se haya dejado atrás a tantos ciudadanos o colaboradores Sí. afganos varados en Afganistán sin que se les haya proporcionado siquiera los medios de salida, ¿no? Eso Sí, fue un escándalo mundial sí, y bueno, de alguna manera para tapar esa operación fallida, se dice que se iba a retirar el ejército porque ahora se iba a recurrir a la CIA para una serie de operaciones en Afganistán y curiosamente, muy poco tiempo después, se empieza a crecer la tensión en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Ucrania? Lo que ya habíamos explicado. Ucrania finalmente es un pretexto de la administración Biden para defender asuntos que solo corresponden a su familia, pero a la vez es una manera de recuperar un poco la moral del ejército de Estados Unidos, de alguna manera incorporándolos a una especie de nueva visión de Guerra Fría, donde otra vez se van a polarizar ideológicamente las potencias entre las potencias buenas que están cercanas a Occidente y las potencias malas, ¿no? En este sentido, Rusia, en donde China queda en un vacío donde a veces son aliadas o son socios comerciales y a veces son enemigos comerciales. En este sentido, y cerrando un poco el círculo con respecto a México, teníamos lo que comentábamos sobre esta incursión de estos agentes en la zona de Cancún. Y bueno, como mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué Estados Unidos permite el ingreso de estas personas a territorio mexicano y sobre todo en Cancún? ¿Qué es lo que estaban persiguiendo o buscando, no? Entonces, se especulan o se deja esa pregunta abierta, pero podemos nosotros de alguna manera aventurar una breve explicación. Como ya mencionábamos antes, en estos momentos se está debatiendo, o ya no se está debatiendo, de hecho se está ya formalizando la contrarreforma eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Por un lado, ya habíamos mencionado que España, el rey de España, Felipe VI, venía a todavía, digamos, hacer un último intento porque se parara este proceso y que se permitiera a Iberdrola de alguna manera salir airosa en una negociación de retirada sin, digamos, mayor represalia. Sin embargo, el gobierno de México no solamente no decide ratificar un nuevo contrato donde Iberdrola pueda seguir operando en México, sino que aparte promueve un recurso penal contra Iberdrola por autoabastecimiento ilegal, ¿no? Que esto ya lo hemos mencionado, incluso la Secretaría de Energía y varios personajes importantes del gobierno de México han señalado que este acto ha sido ilegal y junto con Iberdrola algunas otras empresas de México, sobre todo se habla mucho últimamente del grupo FEMSA, sí.
del cual dependen las famosas tiendas OXXO, que últimamente se parece que circuló en México un video donde OXXO quería de alguna manera redimirse y explicar el por qué pagaba aparentemente menos luz que la mayor parte de las personas, y bueno, el mismo presidente Andrés Manuel desmintió esto, comentando, incluso hay analistas que ya están comentando eso, ¿no? Que incluso aún si la reforma eléctrica no se llevara a cabo, simplemente por este abuso de el robo de energía de CFE, ya se podría multar a estas empresas, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente España sale de contexto. Sin embargo, no así los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sobre todo, ¿qué pasa con la zona del Caribe? Tenemos por lo menos dos magnoproyectos en el sureste mexicano y algunos que se extienden ya gracias al apoyo de Estados Unidos a Centroamérica, que tenemos el Tren Maya, el pasaje transísmico y los programas de apoyo a los jóvenes y a las personas de escasos recursos, Sembrando Vida, y bueno, todos los proyectos para promover el trabajo, para que retener a los migrantes, sobre todo a las personas jóvenes en estos países. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos proyectos son tan atacados por la oposición? Bueno, ya hemos mencionado en videos anteriores también que, bueno, en primer lugar, la idea es apoyar o detener de alguna manera, desestimular la migración de las personas del sureste para que no tengan o no se vean en la necesidad de llegar a Estados Unidos y cruzar la frontera. Pero no hemos mencionado el componente geopolítico y geoestratégico. ¿Qué es lo que pasa o por qué es tan importante la península de Yucatán desde un punto de vista geoestratégico? Primero, su ubicación. Mucha gente no está al tanto de esto, pero el Caribe es la zona donde más tráfico de inversiones se registra a nivel mundial. Es decir, en todas las islas del Caribe se asientan de alguna manera o cada una de ellas es propiedad de alguna potencia extranjera, sobre todo de potencias extranjeras europeas y norteamericanas, en este caso Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en cada una de estas islas existen de alguna manera estímulos fiscales que hacen o representan un paraíso fiscal donde se pueden aprovechar los capitales extranjeros, evadir las leyes fiscales de sus propios países y depositar ahí su capital sin que sean obligados a rendir ante el fisco y a perder ese dinero con el que ellos ya cuentan, ¿no? ¿Qué pasa con la península de Yucatán? Bueno, la península de Yucatán, mucha gente no lo sabe, pero está siendo ahorita receptora de una gran cantidad de inversión extranjera en compra de inmuebles, en inversión no solamente en infraestructura hotelera, sino también incluso se ha vuelto digamos, el lugar de residencia no oficial de muchos millonarios, no solamente de Norteamérica, sino de Europa e incluso de Asia. ¿Esto qué pasa? Que promueve de alguna manera un cierto vacío legal y fiscal para estas personas. Es decir, ellos pueden trasladar su base de operaciones ya al continente, ya no necesariamente tener que depender de las islas, sino podrían ya estar en territorio mexicano operando bajo sin el escrutinio de sus propios países y de facto lo llegan a hacer. De hecho, eso es una de las partes que ha tocado Lidia Cacho en sus investigaciones con respecto a los dragones del Edén. ¿Cómo es que se articula una red de pedofilia? Bueno, una red de pedofilia es un síntoma de una organización de, digamos, magnates internacionales que se asientan en este tipo de zonas, donde ellos mismos son inversores, pero también son estimulantes de que se desarrolle una cultura fuera de la legalidad, no solamente de prostitución o de pedofilia, sino también de blanqueamiento de capitales, de
de alguna manera promoción del narcotráfico, de la trata de personas y también de recepción o devolver esas zonas paraísos fiscales. Entonces, si tomamos en cuenta que los gobiernos tanto de Quintana Roo como de Yucatán son todavía gobiernos panistas, pues se cierra el círculo, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente están o estarían en contra de que el gobierno de México entrara de lleno a controlar estas zonas? Pues obviamente la oposición y sobre todo la oposición encabezada por el PAN, que como ya hemos visto, desgraciadamente muchos de sus líderes están siendo analizados o perseguidos ya por la justicia mexicana por muchos actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente estos estados se vuelven su último feudo, su última opción de todavía controlar o tener cierto pedazo del pastel. Entonces, ¿cómo es que se articula el bloqueo al Tren Maya? Bueno, porque como recordamos, la ruta del Tren Maya parte del estado de Yucatán y corre a través de la península hasta el estado de Quintana Roo. Entonces, los que hemos pasado por esa ruta sabemos que el tren se interrumpe justamente llegando a las zonas turísticas de ambos estados. ¿Qué pasa? Que cuando estos proyectos se detienen o se alentan o se bloquean, es una forma de sabotaje. Por eso, como ya comentamos fuera del aire, el que se haya detenido a la persona encargada de este tren que dependía del gobierno si mal no recuerdo, de Yucatán, que estaba de alguna manera alentando el proceso, pero que él mismo estaba buscando sacar beneficio, pues es un gran aliciente, pero no es una solución. Todavía hay mucho que trabajar porque desgraciadamente las autoridades panistas de estos dos estados no solamente no van a cooperar, sino que probablemente, y es muy posible, que ellos mismos hayan sido los que hayan llamado a los agentes del FBI para intervenir directamente en el control de estas zonas que, como ya vimos, no solamente son geoestratégicas por el punto de vista de las inversiones offshore, sino también por el lado de del control de las reservas petroleras que están del lado de Campeche y Tabasco, llegando hasta Veracruz. Sí. Y por el lado de la reforma energética en la planta eólica más grande de Latinoamérica que se asienta en el estado de Oaxaca, concretamente en el municipio de Juchitán. Entonces, si vemos todo el sureste junto con estos megaproyectos que se están desarrollando, estamos hablando de una zona geoestratégica muy importante, no solamente para el gobierno de México y para esos pequeños políticos del PRIAN y que ahora son oposición, que están sacando todavía su fruto, sino que también todavía son los pocos resquicios en donde Estados Unidos y todavía, la España saliente ya quizá no tanto, pero por lo menos todos los priistas y panistas que todavía se benefician están, digamos, tratando de resguardar sus últimas minas de oro, ¿no? Y bueno, si esto lo conectamos con lo que está pasando en el norte, con el asunto de del cambio de manos de la concesión de Banasora, no me acuerdo cómo se llama, déjame consultarlo, el nombre del municipio en Sonora donde se está haciendo el intercambio. Bacanora, en Sonora, que es exacto, la mina de litio que está en disputa o desde el punto de vista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque justamente cuando se acaba el término en que se pedía que esta mina de litio fuera parte de México, inmediatamente la Comisión Federal de competencia, sin que salga a la luz pública, cede o permite o no ve ninguna traba para que la empresa que entonces estaba explotando la mina, que era una empresa inglesa, recordemos los intereses ingleses en este asunto, pueda vender esa concesión o la mitad de la concesión que tenían a Wanfam, que es una empresa china. Entonces, ¿qué pasa? Ya mencionábamos que de acuerdo con Andrés Manuel, esta venta
no es correcta, porque no es solamente que se trate de resguardar la protección de los recursos estratégicos de Estados Unidos o de España, sino de cualquier potencia extranjera que quiera venir a intervenir los asuntos de México, ¿no? Entonces, en este sentido, Andrés Manuel está diciendo que él considera que México no debe de entrar a una guerra comercial con nadie. Entonces, esta concesión todavía, pues digamos, es controversial, queda abierto cuál va a ser el resultado, pero es interesante que se dan estos movimientos, como tú mencionabas, en el ínterin en que Estados Unidos está distraído con los asuntos de Ucrania, ¿no? Mientras Estados Unidos está tratando de poner el acento mundial en Ucrania, es de alguna manera, es un momento donde de alguna manera los ratones salen a hacer fiesta, ¿no? De alguna manera México adelanta o lleva a cabo en cuestión de horas la reforma energética, denuncia a Iberdrola, Argentina también cierra tratos por fin con el Fondo Monetario Internacional para renegociar su deuda e inmediatamente al otro día se marcha a hacer una gira por Rusia y China y Bolsonaro también anuncia una gira similar. Entonces Estados Unidos de repente entra en colapso porque mientras sus ojos estaban en Ucrania tratando de distraer a sus propios ciudadanos al interior de Estados Unidos con esa posible guerra patriótica ideológica, Latinoamérica aprovecha ese timing, es decir, ese momento coyuntural para tratar de buscar salida y tratar de buscar nuevas alianzas con otras potencias, ¿no? El cómo esto se logre va a ser un trayecto complicado porque Estados Unidos ya anunció que va a caer una tormenta, en México porque México está anunciando que o está tratando de incluir una ley a nivel federal que va en contradicción con el TEMEC. Es decir, en el TEMEC se había negociado que no iba a haber nuevas adiciones a las reformas que ya se habían establecido y Andrés Manuel, distraído, aprovechando la distracción de Estados Unidos, promulga esta ley federal en la cual se ratifica digamos, la propiedad de México sobre los recursos minerales estratégicos, incluyendo el litio, ¿no? Que forma parte de las cláusulas de la reforma energética. Esto es muy importante porque de alguna manera Estados Unidos, a través de esta fusión, o más bien de esta venta de activos de la empresa minera que controlaba el litio inglesa, para que forme parte de ella ya completamente el control China, realmente el beneficiado iba a ser Tesla, ya lo habíamos mencionado en el video pasado. Entonces, Tesla, de alguna manera, al verse beneficiado directamente con esta mina que está a menos de 160 kilómetros de donde están sus principales plantas armadoras de automóviles, con la nacionalización del litio pierde automáticamente los beneficios que pensó que iba a poder, digamos, de la cual iba a poder beneficiarse con faltas de aranceles, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que implica una nacionalización? No es que no se va a explotar, no es que no se va a hacer concesiones o no se van a conceder, digamos, extracciones y se van a vender al exterior, sino que se va a cobrar una comisión. Esta comisión es gracias a la cual el país que tiene los recursos puede obtener una ganancia, ¿no? Ya que no tenemos la tecnología para explotarlo, sí podemos obtener una ganancia en la venta del producto no procesado. Y esto es lo que Andrés Manuel está señalando, ¿no? No se va a vender el litio, no se va a nacionalizar y esta nacionalización del litio, él ha mencionado que es probablemente más importante que incluso la reforma eléctrica en sí misma. ¿Por qué? Porque el litio es el futuro, ya lo sabemos todos, ¿no? El futuro, que ya es el presente, pues es la tecnología de chips
la tecnología de baterías de litio y toda la tecnología que está basada en este mineral. Entonces, controlar el litio puede ser que en menos de 20 años sea mucho más importante que controlar las fuentes de petróleo y las fuentes de producción de electricidad, y quizá equipare a la producción de energía nuclear, ¿no? En este sentido, como vemos, lo que está pasando en México es una estrategia que está haciendo Andrés Manuel. También, de alguna manera, aprendiendo del enemigo, jugando con sus propias reglas, darle una cucharada de su propio chocolate. Llevando a cabo procesos completamente legales dentro del marco de la ley neoliberal a favor de las empresas instituidas por el aparato liberal, realizar la contrarreforma eléctrica petrolera y en este caso quizá hasta de otros recursos naturales o puntos geoestratégicos, nacionalizando y no cediendo a ninguna potencia extranjera, no solamente Estados Unidos, sino Rusia y China. Eso que despierta de alguna manera, no solamente un espíritu nacionalista, sino también nos da cierta neutralidad. O sea, México sigue de alguna manera, como ya lo ha dicho muchas veces el presidente Andrés Manuel, sigue fielmente la doctrina Estrada de que seguimos siendo un país neutral, que no va a ceder, ya lo mencionó en la mañana, no va a ceder a ninguna presión de ninguna potencia extranjera. ¿Y esto en qué nos beneficia a nosotros? No solamente en el sentido de que no vamos a estar en guerra con nadie, sino de que también aseguramos que podemos negociar con todas las potencias del orbe sin necesidad de ceder a una, y esto que nos permite mantener un equilibrio de contrapesos. Si nosotros podemos ser socios de las tres potencias que ahorita se disputan en el mundo, podemos proveer a estos tres países en vez de quedarnos pegados a uno solo. Y yo creo que eso es lo brillante de la estrategia, ¿no? Que es más o menos, si se fijan, lo que está siguiendo también, curiosamente, dos gobiernos contrarios ideológicamente, pero que están tratando de buscar esa misma independencia, ¿no? Que son Argentina y Brasil. En este sentido, cabe resaltar que hay que darle también la vuelta a la tortilla a las noticias que nos ponen en los medios, como ya habíamos hablado. Esto es un juego de espejos. Una cosa enseñan en los medios cuando quieren ocultar otra, y eso mismo está haciendo no solamente la administración Biden, sino también el presidente Andrés Manuel. Mientras está diciendo una cosa en la mañanera, ya está de alguna manera resolviendo otra, ¿no? Es difícil de ver, porque no, como ya lo hemos mencionado, ojalá hubiera más órganos de medios de comunicación independientes que tuvieran esa expresión masiva, pero bueno, esta es la pequeña colaboración que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? De alguna manera mostrar qué es lo que hay detrás de este movimiento de espejos. Exacto, pues la verdad es súper interesante, maestra. A mí me llama mucho la atención esto y la conexión, ¿no? Aunque se diga sencillo, ¿no? El baile de los ratones, ¿no? Cuando sale de la casa el gato. Pero pues sí, ¿no? Se está aprovechando, pues, incertidumbres en las grandes potencias, tienen ahí un conflicto. No sé qué me dice usted, ya me da la impresión de que han sido muy negligentes las clases dominantes en Estados Unidos, muy negligentes democráticamente. Su sistema en realidad no es más democrático, por ejemplo, que el de México. Creo que en México hasta hay más democracia, ¿no? Porque es voto directo y allá es a través de representantes. Entonces, tienen muchos problemas allá porque no han sabido atender las demandas cuando tienen muchos recursos para poder atender a toda su población, literal, a toda su población. Y no puede ser que tan de mala manera estén teniendo crisis como las que yo usted mencionaba, como salirse de Afganistán de esa manera, con tanto desprestigio, ¿no? Es decir, si ellos tienen bases en muchas partes del mundo, intervienen en muchos países, ¿cómo es posible que los descuiden de esa manera? Porque entonces los países que ahorita tienen bases probablemente van a pensar, no, bueno, ¿no? Nosotros aquí entregando la soberanía a estos sujetos y en cuanto se les dé la gana o no les convenga, se largan y nos dejan todo tirado, ¿no? Aquí. Bueno, y a mí me gustaría que, bueno, quizá a lo mejor en un siguiente programa, aunque te voy a hacer una pregunta acerca de, por ejemplo, de los offshores del Caribe, creo que es muy relevante eso. Si Estados Unidos metió agentes
sin preguntar y sin agua va. Y sí, que recuerdo incluso creo que hubo un comentario de el gobernador de, creo que fue de Yucatán, Mauricio Vila, el que dijo que sí, que él había pedido, es que se contradijo porque se dio cuenta de que había sido una salvajada lo que hizo, ¿no? De hecho había sido ilegal. Parece ser que primero dijo que sí, que ellos se lo habían pedido y ya después dijo que no, que ellos habían dicho que en 2 semanas habían pedido la intervención cuando ya casi los agentes habían acabado su investigación, ¿no? Y parece ser que había gente de varias corporaciones de Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me gustaría, digamos, que a lo mejor nos podría comentar un poco, ahora se va por supuesto a ampliarlo más en otro programa, es, por Claro. ejemplo, cuando están esos, digamos, esas cantidades, ¿no? Obviamente están de alguna manera en dinero electrónico en esos paraísos fiscales, ¿no? Sabemos que una buena ganancia de esas cosas es que terminan en préstamos y su ganancia es, por supuesto, estar teniendo intereses leoninos en estar comprando acciones de empresas que probablemente artificialmente están siendo quebradas, a lo mejor hasta por gobiernos o por corporaciones. También en el hecho de devaluar monedas, seguramente ellos se enteran con mucho tiempo de anticipación o se coordinan para devaluar monedas. Pero digamos, eso es como a nivel muy internacional, quizá a nivel de bancos centrales. Pero, por ejemplo, en México, es decir, en que, aunque está el dinero de manera electrónica, en realidad está en México el dinero. Es decir, obviamente a lo mejor aquí es una base donde tienen quizá, ¿no? A lo mejor los directivos vienen, muy probablemente influya que es precioso el Caribe mexicano y obviamente de los países que están alrededor, pues son lugares hermosísimos, ¿no? Y seguramente que si uno va a dominar el mundo, es mejor dominarlo desde el Caribe, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué nacionalmente, qué pasa en las finanzas de México, o realmente están tan separados que no tienen ninguna intervención directa, ¿no? Es decir, ¿cómo, o sea, en qué vemos? Por ejemplo, aunque ya mencionó usted que habían comprado bastantes bienes raíces, esa es la única, el único impacto, digamos, eso es en lo que ocupan el dinero en México, estos, digamos, estos grupos, o impactan de alguna otra manera, no sé, por ejemplo, a lo mejor inyectan dólares, ¿no? Traídos de otros lados, ya en físico, en la península, provocando a lo mejor una distorsión en el circulante nacional o provocando tal vez un movimiento de comercios, como tienen gran capacidad de poder adquisitivo, probablemente provoquen algún problema de comercios que interfiera, por ejemplo, en este sabotaje al Tren Maya, que aunque les conviene desde el punto de vista sensato, ¿no? No hay ninguna duda que les conviene esta infraestructura, ¿no? Que va a ser turística de carga y de pasajeros barata, pues, ¿cómo, o sea, qué mecanismo lleva que nos demos cuenta, o sea, que en qué influyen, ¿no? Monetariamente, que les perjudique o que les convenga al menos que se sabotee o que se retrase el Tren Maya, maestra. ¿Tiene algo que nos puedas decir al respecto? Porque me llama mucho la atención que si están aquí y desde aquí manejan, estará aquí ese dinero, ¿no? En algún impacto de tierras, algo, no sé. ¿Qué nos puede platicar, maestra? Díganos. Adelante. Es muy interesante las preguntas que haces porque es justamente lo que la gente no piensa, ¿no? O sea, nos han monetizado tanto, nuestra cultura ya está tan monetizada que pensamos que la riqueza está en el dinero. Pero si recordamos la teoría del dinero, desde el punto de vista de la teoría económica, el dinero es un papel que garantiza al portador que una entidad, dígase un personaje individual o una corporación, a esa persona le entregue cierto bien. Es decir, es una letra de cambio. El dinero no es más que una letra de cambio, es decir, es un papel. ¿Qué es lo que ha pasado en el siglo XX? Que ese concepto de letra de cambio estaba respaldado por el oro. ¿Y qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial, cuando todas las potencias entran en disputa, inmediatamente piensan en sacar su oro, que es el garante de su moneda, y depositarlo en Estados Unidos, que en ese momento había rehusado entrar a la guerra. Entonces, todo el oro de Europa se traslada a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos gana la guerra, porque sabemos que no la ganó Rusia, pero bueno, esa es otra discusión. Cuando Estados Unidos y Rusia
de alguna manera llegan al Pacto de Yalta, se decide que se va a establecer al dólar como nueva base monetaria mundial, es decir, el dólar desplaza al oro, porque Estados Unidos, siendo el custodio del oro, de alguna manera implementa el Plan Marshall, en el cual dice que va a prestar dinero en monetario para la reconstrucción de Europa con la garante del oro que tiene de estos países. ¿Qué pasa? Que después de 20 años se recuperan estos países y Francia es la primera que empieza a darse cuenta que los números no cuadran, que el dinero que les están dando no equipara la cantidad que ellos tienen guardado en oro estadounidense, en el oro que están resguardando los estadounidenses, y empiezan a exigirlo de vuelta. Y Estados Unidos les da largas. Entonces los franceses empiezan a sospechar y mandan un buque militar directamente a Nueva York exigiendo la entrega del oro. Estados Unidos se niega y entonces es cuando el buque militar decide estacionarse en Nueva York y amenazar con un ataque si no se le entrega su oro. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos se ve obligado a regresar al oro de Francia e inmediatamente Alemania decide hacer lo mismo. Y viene una desbandada en masa. ¿Qué pasa? Que resulta que Estados Unidos no entra a la guerra, pero ya en el 29 había tenido una crisis financiera. En el 29. Sí. ¿Qué pasó? Que se trató de una crisis que fue incitada por la Reserva Federal, que fue fundada por Rockefeller y por la banca Rothschild, para de alguna manera doblegar a los capitales estadounidenses, mayormente judíos. ¿Qué pasa? Que justamente hay un problema en las finanzas de Estados Unidos desde antes de la Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos se considera como una potencia sólida al exterior, pero al interior ya sufre una crisis bancaria desde la Guerra de Secesión. Mucha gente lo ignora, pero la Guerra de Secesión se menciona como el pretexto la guerra de los esclavos, pero en realidad es una pelea de capitales. ¿Por qué? Porque el capital, en realidad, como decía Marx, no es nada. ¿Cuál es la riqueza? La riqueza son los bienes materiales. Ok. No, porque la fuerza de trabajo no hay manera de contabilizarla. Lo único que ¿en qué puedes basar un valor? En algo material, ¿no? Entonces, ¿cuál es el último reducto de bien que tú puedes tener? Los bienes básicos. Se nos ha olvidado que los bienes básicos son los que garantizan la vida, es decir, el agua, el aire y la tierra. La posesión de la tierra es lo que durante prácticamente toda la historia de la humanidad hasta mediados del siglo XV fue la que garantizaba la riqueza, no solamente de un país, sino de un individuo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cuestionamiento de si realmente Estados Unidos posee todavía el oro que dice tener. Es decir, ¿realmente Estados Unidos guardó el dinero o lo usó para implementar su propia maquinaria militar industrial, para financiar su proyecto nuclear, para financiar su guerra en Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera? Este tipo de cuestionamientos precipita la crisis de Estados Unidos en el 73, y no solamente de Estados Unidos, sino también de Gran Bretaña. Precipita que en ese momento se flexibilice la economía y ya el dólar no tenga referencia con respecto al oro, sino que sea volátil. Es decir, tenemos por lo menos 50 años de estar confiando que Estados Unidos tiene algo que garantice al dólar. Y nada nos asegura que eso esté ahí. ¿Qué pasa con las crisis de los 90? La crisis de México, la crisis de Brasil, la crisis de Argentina y bueno, toda la debacle de Latinoamérica.
que nos es impuesto el sistema del Fondo Monetario Internacional. Y la lección que aprenden estos países, sobre todo los países que tratan de hacer o de seguir al pie de la letra del FMI, es ya no podemos confiar en Estados Unidos porque ya ellos ya entraron en crisis, depositemos nuestro oro en Gran Bretaña. No, ¿Y qué pasa? lo Que el mismo. primero que se decide a pedir su oro de Sí, vuelta es Venezuela. Venezuela, sí, sí, sí. Y curiosamente cuando pide su oro es cuando aparece Guaidó a Mm, reclamar que es el presidente ujú, no electo de sí, sí, sí. Venezuela. México sigue el ejemplo y pide su oro de vuelta, cosa que hasta la fecha no le ha sido devuelta. ¿Quién nos garantiza que esos paraísos offshore realmente tienen oro en algún sitio? Porque como Claro, ya han mencionado muchos especialistas en minerales, el oro es limitado y prácticamente todas las minas están a punto terminarse, sí. del límite. Entonces, realmente, ¿dónde descansa la economía? En En la el aire. confianza. Ah, ok. En la confianza en un sistema que no te da ninguna garantía. Es decir, ¿cuál es la garantía en última instancia? Tú pides un préstamo porque el hacer transacciones en efectivo o hacer transacciones mediante transferencia electrónica es como confiar en que tú le das un papel a otro y ese papel te da una casa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú a alguien le das un papel y tú te quedas con la casa? Tú sí tienes un beneficio y el que recibió el papel no. Tan claro como el agua, que están tratando de ellos agenciarse bienes, materiales y sobre todo asentar en la tierra su dominio dentro de los países. ¿Por qué? Porque el ser tenedor de un territorio te hace ya ciudadano de ese territorio. Al ser tu ciudadano, tú ya puedes, acceder al gobierno, crear empresas, formar grupos de presión, incluso financiar campañas políticas. Por eso es que la gente compra territorios en el sureste o en los litorales. ¿Por qué? Porque los litorales finalmente es una puerta de entrada o de salida de un país, ¿no? Entonces, como ya habíamos recordado, ¿qué hace Calderón? Este desastroso plan Mérida, donde todos estos países y sobre todo los países del sureste se ven de alguna manera pues facilitados el que pidan ayuda a diestra y siniestra a Estados Unidos para controlar el narco. Entonces son prácticas ya establecidas en esa región, tanto en el sureste como en el norte del país. Entonces el plan Mérida se apenas está tratando de desarticular, pero las prácticas continúan. ¿Qué hizo Peña Nieto? Autorizar la venta de los terrenos en litorales, autorizar la Sí. venta de En las ríos, playas, sí, claro. autorizar el uso de arroyos y de ojos de agua por Ah, parte de sí. particulares Ujú, sí, y que se también. considerada como propiedad de esas empresas. Que una empresa podría ser considerada como persona ya no moral sino física y pudiera dominar el terreno. Y al dominar el terreno, todo lo que hay en él, incluso las personas que habitan, ¿no? Entonces, Ujú, estamos hablando que se nos olvida por esta complejidad a la que estamos habituados, se nos olvida que realmente lo que importa es la tierra que pisamos y el control que podamos tener sobre los recursos físicos que ese terreno pueda proporcionar. ok. Por eso mucha Mm, gente habla de las próximas guerras no van a ser por el oro, por el territorio, van a ser guerras por el agua, guerras por la tierra, guerras por los recursos ya ni siquiera estratégicos o minerales. Van a ser por los recursos básicos. Incluso, no sé si tú has oído o si han oído muchos de los youtubidentes, pero Bill Gates se ha, no, esto no ha salido mucho en medios, pero se ha reportado que está haciendo una compra masiva de terrenos agrícolas en Estados Unidos. Bill Gates, el dueño de Nestlé y muchas compañías que en teoría no tienen nada que ver.
Ujú. con la producción agropecuaria están comprando en masa este tipo de territorios. Y si tú sabes, todo el sureste del país es una de las zonas más fértiles de México, Sí, con mucha agua también. Ujú. con mucha agua. Entonces, imagínate que tú privatices el agua, que tú Sí, privatices no. esos Ujú. terrenos y los desarrolles, pero para tu beneficio como compañía, y esos beneficios no se queden en México, sino que vayan Sí, directamente a la potencia. Es como ser sí, ser colonia en la colonia, práctica, sí. es ser colonia en la práctica. Entonces, ¿por qué mencionamos los paraísos offshore? Porque de alguna manera todavía hay una confianza en lo que le llaman el dinero fiat. Es decir, ¿por qué le llaman fiat? Porque es fe en que ese dinero tiene un valor. Sí, La gente todavía cree que ese dinero tiene un valor y a través de esa confianza es como nos dan dinero y nos quitan lo que realmente vale la pena, que son sí, los recursos naturales. sí, sí, sí. Ah, maestra, pues qué interesante. Así. Yo creo que sí vamos a tener que platicar un poquito acerca de la teoría del dinero. A mí, por ejemplo, me interesa, digo, no soy ningún especialista, ¿verdad? Pero soy aficionado. Y me gusta, por ejemplo, la teoría de dónde sale la riqueza, ¿no? Creo que tiene Ujú, un trabajo por ahí de 4 tomos, algo así, Karl Marx. ujú. Y bueno, algún día, yo creo que haremos una entrevista de eso, maestra, para que usted nos explique, que usted que sabe bastante más. Y bueno. Creo que es un tema y también de este tema específico acerca de precisamente lo que no vale y por lo que nos lo están cambiando. Em, Exacto. pero bueno, da para mucho, se me ocurren muchas ideas, pero ya las iremos desarrollando en algunos programas. Bueno, maestra, pues muchas gracias. Yo creo que sí, este programa también va a tener bastantes preguntas, porque sí es algo de lo que no se da mucha luz, ni siquiera se comenta mucho, ¿no? De este tipo de cosas, pero bueno, son temas bastante interesantes. Creo que incluso a lo mejor los contactos cuidadosos, bueno, se me ocurre que está teniendo ahorita el gobierno de Andrés Manuel con Centroamérica, probablemente también tenga que ver con alguna probable alianza entre gobiernos, precisamente para tener un poquito más de control, quizás sobre estos grandes poderosos que están haciéndose de territorio y de influencia, ¿no? En el Caribe particularmente hablando, ¿no? Pues Panamá tiene su paraíso fiscal de alguna manera, ¿no? De ahí salieron los Panama Ujú. Papers y un montón de cosas, ¿no? Costa Precisamente porque Rica es también. Costa Rica, bueno, usted sabe más, y entonces toda esa zona, muy probablemente esa influencia, que quiere tener la 4T, hasta está apoyando con dinero, 20 millones de dólares por país, en 3 países ahorita, precisamente para apoyar a esos países en cuanto a su gente pobre, pero seguramente tiene no más fondo como para una especie de alianza para fortalecerse entre gobiernos. Algún día platicaremos de mi hipótesis de que el gobierno de México quiere apoyar al menos al gobierno en general de Estados Unidos porque se está debilitando frente a sus corporaciones, pero bueno, a lo mejor es tema de otra ocasión, pero bueno, algo que nos quiera comentar, maestra, para despedir el programa. Sí, mira, a reserva de tratarlo más detalladamente en otro programa, sí me interesa comentar esta última parte que dijiste. Y es que esto sí viene a colación con ese juego de espejos. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, yo creo que tiene un doble uso. Digamos que a nivel público, sí abarca la cuestión de dar trabajo a la gente, pero yo creo que va más allá. Finalmente, una persona habitante del sureste sabe perfectamente lo que implica el tener los recursos a mano, ¿no? Tener el control sobre los recursos y que cómo evitar que la gente padezca de hambre y cómo asegurarte tú la autosuficiencia alimentaria. Eso casi no se está viendo en ninguna parte del planeta. Son pocos los países que a estas alturas del partido pueden asegurar que tienen una autosuficiencia alimentaria completa. Estamos todos de alguna manera siendo bombardeados por productos de otros lados, pero estamos perdiendo el control de nuestros propios productos primigenios, ¿no? Entonces, el hecho de tratar de buscar que por lo menos los productos, digamos, autóctonos, en los básicos, seamos autosuficientes, yo creo que esa es realmente la meta a mediano plazo. Es decir, que podamos tener los
por lo menos los recursos básicos necesarios en caso de una crisis mundial, en caso de una crisis del dinero, en caso de incluso un enfrentamiento a nivel militar. O sea, yo creo que estratégicamente hablando, asegurar el acceso a los recursos a la población más pobre y quizá incluso a la más pudiente, pudiera ser en este caso más vital que incluso el control de los recursos energéticos. Por ahí yo creo que también Claro, va un poco la estrategia, ¿no? O sea, no sí, nada más seguramente. impulsar a la región, sino también de alguna manera revivir un poco ese paraíso que se cree que hubo en la región maya, Mm, donde finalmente se especula que pudo haber sido una catástrofe eh, climática la que pudo haber dado muerte a estas civilizaciones, pero también de acuerdo a muchas estelas, también pudo haber sido el conflicto entre las mismas naciones, ¿no? Entonces, qué mejor que fomentar la cooperación entre esta zona, que es la zona más cercana a México, que exacto. finalmente formaba parte de la Nueva España. Ojo, no olvidemos eso. Sí, sí, Estamos sí. hablando de historia. O sea, si Sí, te sí, sí. fijas en todas Eran las unas sola mañaneras, antes. Ujú. Andrés Manuel siempre habla de nuestra historia. Y Sí, nuestra sí. historia también es Centroamérica. Sí, Olvidamos así es. que formábamos parte, que culturalmente tenemos lazos por parte de la cultura maya y quiché. Entonces, sí tiene que ver un poco con ayudarlos, pero también con ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Finalmente, correr la frontera Mm, hacia el ujú. sur de Panamá también nos beneficia, ¿no? O sea, de Claro. alguna manera que la frontera no termine en Chiapas, sino que Ujú. se vaya corriendo hacia el sur. Nos Ujú. beneficia a nosotros y los beneficia a ellos, Claro. pero sobre todo, como te mencionaba, o sea, en una situación de muy grande necesidad, asegurar la autosuficiencia alimentaria es vital. Exacto. Sí, sí, así es completamente de acuerdo, maestro. Bueno, pues ya abrimos algunos hilos muy interesantes. Por supuesto que me gustaría seguirlos platicando, pero bueno, pobres de nuestros YouTube videntes, vamos a mejor dosificar todas las pláticas para no Exacto. cansarlos. Son muchos temas, Son muchos disculpen, temas aborazamos, muy, pero sí, con sí, todo y gusto muy los iremos interesantes. desgranando poco a poco. Exactamente, sí, claro que sí, con todo gusto, maestra. Pues maestra, muchas gracias por haber estado y muchas gracias por su opinión. Un placer estar aquí, como siempre, nos engolosamos, perdónenos. Eh, Vuelvo a reiterar, tienen el poder de parar este video y continuarlo en el momento que puedan, o escucharlo también como si fuera un podcast en el momento o en el proceso que ustedes tengan, pero sí es información que, como te digo, difícilmente se encuentra, no solamente en los medios oficiales, sino en los medios alternativos, ¿no? Finalmente estamos imbuidos en la cultura de la inmediatez y de Sí, lo más complejo y olvidamos lo más básico a veces, ¿no? Lo más ujú, humano y lo lo más más cercano a fundamental. Ujú. nosotros. Y creo que la ventaja que tenemos en este presidente es que a pesar de toda la trayectoria que tiene y a pesar de toda, digamos, lo que podría tener en contra, no ha perdido eso la humanidad, ¿no? Entonces, ese eje, yo creo que ahorita es como te lo he mencionado muchas veces, ¿no? Es un faro entre mucha oscuridad. No solamente para nosotros, sino también Claro, para sí, otros para la países, ¿no? región, claro, exactamente. Así es, maestra, excelente. Pues bueno, agradecemos mucho a nuestros YouTube videntes por habernos escuchado hasta ahorita y pues nos vemos en el próximo video, que ya ven que tenemos varios temas por tratar y más bien nos faltan más bien tiempo al aire, ¿no? Pero bueno, mientras tanto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta pronto.